18 minutos han pasado de las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Ya está jugando San Martín en Munro, en Vicente López. Van 16 minutos de juego, 0-0. Por ahora el partido del Santo, necesitado de ganar, recortar distancias así de Deportivo Madryn, que va a jugar recién el domingo, ¿sí? Y tratar de mantenerse también en los puestos más altos posible de cara al reducido. El primer lugar está bastante lejos, pero no está muerto quien pelea, dicen por ahí. Señor León, ayer hubo una sesión clave en Cámara de Senadores de la Nación Argentina, en el Congreso, donde se insistió con la ley de emergencia en discapacidad, ¿sí? Así es. Y donde el gobierno ha recibido un nuevo revés parlamentario con una paliza prácticamente, ¿no? Sí, porque la votación fue 63 votos para voltear el veto o para insistir con la ley y apenas 7 en contra de insistir con esta ley, superando ampliamente los 2/3 que necesitaba ahí en la Cámara Alta, lo cual demuestra que se trata de un proyecto que ya es ley, con un amplísimo consenso, ¿no? en el sector, en el arco político del país. Solamente la Libertad Avanza, el oficialismo nacional, ha votado en contra, se ha manifestado en contra con argumentos que en ningún momento hablan sobre las personas afectadas por eso, sino que, bueno, hablan de sostener el déficit cero, sostener las arcas del Estado y demás. Con el argumento bastante básico que sostiene el presidente, pero ayer se le dio un revés y seguramente va a tener que cumplir con esta ley. Va a tener que cumplir con esta ley, esto ya es así. La cronología dice que primero se sancionó la ley, después fue vetada y ahora, con la insistencia en ambas cámaras, va a tener que regularse y va a tener que darle forma, se va a tener que ejecutar. Y para eso, para las implicancias de esta ley, es que hemos invitado a una persona que está muy ligada al sector, que trabaja con eso todos los días. Es Josefina Porta, directora de Leuterpe, que es un centro terapéutico. Es además licenciada en musicoterapia y profesora de educación especial. Bienvenida al aire de La Tucumana de tarde, a nuestro estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias por poner en tema esta situación que estamos viviendo en el sector. Lo hemos seguido, ha sido agenda de este medio, tanto del diario como de la radio, y creo que ha sido de todos los medios, ¿no? Porque si hay algo que ha pasado esta vez es que en general, por decir el consenso en el arco político, decía León, creo que el consenso ha sido de toda la sociedad argentina de que en un límite, ¿no? Bueno, ya está, no se puede atacar absolutamente a todos los sectores, incluso a los más vulnerables. Tal cual, en Argentina se viene atacando sistemáticamente el área de discapacidad a través de los diferentes gobiernos que hubo, siempre en discapacidad estos últimos 12 años estuvo muy afectado y siempre se fueron en detrimento las prestaciones y los servicios que reciben los chicos con discapacidad. Y eso ahora ya llegaba incluso a un punto extremo. Sí, muchos profesionales que trabajamos en el área de discapacidad nos estamos enterando de que hay profesionales altamente capacitados que ya dejaron de dedicarse a trabajar en esta área, no solo en lo que es discapacidad en sí, sino en lo que es salud específicamente, psicólogas que tenían sus consultorios, estaban muy formadas en autismo, pero la verdad que se empezaron a dedicar a otras cosas porque no era algo que se podía sostener. Resumidamente, ¿qué implica esta ley que ahora sí se va a tener que ejecutar? Bueno, nosotros previamente tenemos actualmente todavía la ley 24.901 que establece un sistema de prestaciones básicos para personas con discapacidad. Con esa ley todas las prestaciones que eran indicadas por un médico se debían contemplar. No solo estamos hablando de prestaciones terapéuticas, sino también de aquellos apoyos como las sillas de ruedas, los bastones, las lentes, todos esos apoyos también tendrían que ser cubiertos por las obras sociales o el sistema en general de salud. Actualmente esta ley lo que viene a contemplar es esto que hablábamos de
que año tras año se venía en detrimento, ya que no había actualización de los aranceles o las actualizaciones que habían quedaban muy por debajo de los costos reales. Entonces la situación que nosotros ahora planteamos es una emergencia en discapacidad, porque ya hay centros que han dejado de funcionar, y más allá de los centros terapéuticos, creo que lo más importante es el tema de los hogares, que es en donde hay chicos que no tienen dónde ir. O sea, son chicos que viven ahí, que comen ahí, que no tienen una familia que vea por ellos, y al quedar desactualizados estos aranceles no se tenían cómo cubrir todos los costos que implicaba ese servicio. Entonces, por eso estamos hablando de una emergencia, desde un caso que todos los casos en discapacidad merecen su atención, porque son personas vulnerables, ¿no? Pero hay casos extremos, que son chicos que directamente quedarían en la calle, porque son chicos que viven y que dependen directamente en todo sentido de este sistema. ¿De quién depende la actualización de esos montos? ¿Depende de desarrollo social, de salud? Nosotros tenemos un área específica de discapacidad, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, en donde se iban estableciendo estos aumentos. Y nosotros pedíamos desde noviembre del año pasado que no había ninguna actualización, y el sector pedía constantemente poder reunirse y hablar de esto, pero no había ni siquiera una apertura, un diálogo. ¿Y cómo recibieron? Bueno, me imagino cómo, pero sería bueno escucharlo de parte tuya. Las noticias de los audios del director, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, diciendo están haciendo negociados con los fondos de este sector. Es realmente indignante, porque, por ejemplo, mostraban la radiografía de un perro que se utilizó para poder gestionar certificados de discapacidad. Pero nunca hubo una causa real, nunca hubo nadie que fuera preso por ese tipo de cuestiones, nunca hubo un médico que esté imputado por nada. Entonces aquí cabe aclarar de que una cuestión es la que se difunde y otra cuestión es lo que realmente está pasando. Entonces, sí, me dejas una cosita, en uno de los audios de Españuelo, él dice que Adorni, el vocero que usó esa radiografía, sabía que era trucho. O sea, que eso habían que no se había dado esa pensión. Lo habían presentado, pero que nunca se le había dado ninguna pensión ni beneficio a esa persona. Tal cual. Y lo hizo a sabiendas. Y es porque esas noticias se difunden, pero después cuando llega esto de que es un fraude, de que lo hacen solamente por un tema político, no se difunde. Entonces, justamente a la población más vulnerable es a la que más han atacado, porque realmente son gente que no tiene los recursos. Yo, además de trabajar en la parte privada, trabajo en la escuela Luis Braille de Tucumán. Soy estimuladora visual de ahí, y hay papás y mamás que no saben leer, que no pueden escribir, que realmente poder llegar a la Junta de Discapacidad, para ellos es un montón. Los tenemos que acompañar un montón con los trabajadores sociales para que ellos puedan gestionar ese certificado de discapacidad. Entonces, es muy difícil que una persona así, si se le da de baja la pensión, pueda volver a presentar toda la documentación, porque no consiguen turno en los hospitales, porque no pueden siquiera llegar, porque si bien te dicen, sí, bueno, pero el traslado es para la persona con discapacidad y un acompañante que pueden subir gratis, sí, pero tienen otros hijos, ¿y con quiénes quedan esos otros hijos? O sea, realmente la realidad es mucho más compleja de lo que se ve, nada más. Totalmente. Además, es vil, ¿no? Usar el ejemplo de quizás alguien que haya sacado provecho del sistema, que además era fake, que era falso completamente, pero digo, ese argumento como para decir, bueno, derrumbo todo el sistema, ¿no? Porque por quizás algún caso aislado que podría haber alguien sacado algún provecho. Bueno, veía un poco también el centro Euterpe, me decías que es un centro que trabaja principalmente con chicos con síndrome de Down. Sí, el centro de día trabajamos con chicos con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y bueno, es un centro que está categorizado con orientación en artes escénicas, porque bueno, nosotros venimos de un paradigma médico hegemónico en donde las personas con discapacidad son personas enfermas, que se tienen que curar, que no están dentro de la normalidad. Ahora pensar desde un paradigma social, un modelo social de la discapacidad, que es esto de que nosotros como sociedad tenemos que brindar los apoyos para que ellos puedan realmente desarrollarse como personas, y también basándonos en la autodeterminación, que es brindarle a ellos las posibilidades de elegir lo que quieren hacer. Antes de Euterpe, en Tucumán, los centros solamente ofrecían la oportunidad de que querés ser panadero, carpintero, hacer mimbre, y los chicos te dicen, no, yo quiero actuar, yo quiero cantar, yo quiero ser actor. Entonces, bueno, nosotros nos especializamos en eso, en brindar un apoyo para que los chicos puedan desarrollarse en el arte de forma profesional.
Bien, y ahí también entra, me imagino, tu expertise como musicoterapeuta, ¿no? Sí, sí. O licenciada en musicoterapia. Sí, ¿sí? sí, es una... ¿Qué es exactamente la musicoterapia? Y la musicoterapia es una disciplina de la salud, es una carrera de grado. Yo estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en donde abordamos objetivos terapéuticos compartidos con el resto del equipo a través de recursos musicales. Así que... Bien. Lo que charlábamos fuera del aire es que a vos te atraviesa desde lo profesional, pero también desde lo personal, ¿no? Sí. No sé si querés compartirlo también. Sí, sí, es eso también, ¿no? De que a veces hablan de la discapacidad como una realidad que no le puede tocar a nadie. Yo en unos años estuve trabajando en Fleni y veía gente que no tenía ni idea de lo que era la discapacidad, y por un accidente que pasa en 3 segundos que salís a la calle, terminaban necesitando de todo un sistema de prestaciones de discapacidad para que justamente esa persona se pueda rehabilitar. A mí en lo personal me pasó que hace 20 años que trabajo en discapacidad. Fui mamá hace 7 años y a los 9 meses mi hijo después dejó de tener sonrisa social y contacto visual, me di cuenta muy rápidamente, y él se encuentra diagnosticado dentro del espectro del autismo. Él tiene un autismo grado 2, es no verbal, es decir, que no se comunica a través de las palabras, sino que utiliza una aplicación, una que se llama Proloquo, a través de la cual él puede comunicarse, está en un proceso de inclusión escolar. Nosotros desde pequeño hicimos todas las terapias que existían, probamos de todo. La verdad que él tuvo suerte de nacer y estar en una familia que tenía todos los recursos en el hecho de decir cognitivos, entender qué es el autismo, podernos dar cuenta a tiempo, hacer todas las intervenciones en el momento que eran necesarias y que él pueda estar lo mejor posible. Pero bueno, esto de la discapacidad es pensar esto, que pueden nacer en una familia que tenga conocimiento, como una familia que no, o en una familia que no solo no tenga los conocimientos, sino que no tampoco tenga los recursos. Entonces, los recursos económicos, que son también lo que estaba, justamente de lo que estamos hablando y lo que estaban en discusión en esta ley, digamos, tal ¿no? cual. Adentro o afuera, porque lo que buscan este tipo de políticas es justamente excluir. También habrá quienes puedan después sostener los tratamientos necesarios. El problema es con los que no pueden. Exactamente. Nosotros teniendo la obra social, la mejor obra social, nos llenaban de burocracia, de papeles, pero tenés que presentar esto. Presentamos los 10.000 papeles que necesitamos, pero de 10 casos que ellos responden así, de 100 casos que ellos responden con negativas, porque tal vez no te dicen que no, pero te ponen un montón de burocracia, debe haber a lo sumo 8 de familias que siguen insistiendo y que van y consultan con un abogado en caso de que sea necesario. Entonces es un sistema realmente cruel, súper excluyente, porque ellos no están pensando en los casos más vulnerables, están pensando en una timba. Bueno, me tiro un lance, total, digo que no, o exijo papeles y documentación que es muy difícil de conseguir, y algunos casos. Y así como ellos dicen que hay pensiones o personas con discapacidad con certificados truchos, mi realidad en la escuela Braille, donde trabajo, en donde veo chicos con discapacidad visual, cegueras, que son indiscutibles, es que hay muchísima más población que tendría que tener un certificado de discapacidad y nunca lo llegó a gestionar por estas limitaciones que hablábamos antes. Claro, uno de los argumentos del gobierno es que hubo un aumento muy grande a comienzos de los 2000 y que siempre usan la misma frase, que lo usó Martín Menem también, ni después de la Segunda Guerra Mundial hubo tanta gente con discapacidad, una cosa así. Vos lo que estás planteando es que inclusive capaz que está hasta subrepresentada esa población. En algunos sectores sí, o sea, puede haber en determinados lugares que haya pasado esto, pero la realidad que yo observo, por ejemplo, acá en Tucumán, en esta población de lo que es discapacidad visual, de que hay incluso personas que tienen discapacidad visual y que no llegaron a gestionar sus certificados por las limitaciones económicas que tienen. De hecho, los números y la estadística a nivel global mucho marcan que más o menos hay diferentes organismos que miden distinto pero parecido, más o menos entre el 8 y el 10% de la población puede sufrir algún tipo de discapacidad. La gente que es pensionada en la población pensionada en la Argentina por discapacidad es menos de 1,5 millones. Sí, lo que implica bastante menos de ese promedio. Claro. Tendría que ser como 4,5 millones de argentinos pensionados para andar cerca del 10%. De hecho, eso creo que fue un sondeo que lo impuso Gabriela Michetti, que era vicepresidenta, bueno, que también ella tiene una discapacidad porque está en silla de ruedas, y lo hizo durante el gobierno de Macri, esa estimación. Creo que de ahí surge acá en Argentina. Vos comentabas que hay
profesionales que se están alejando. Y uno lo ve también, digamos, en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito universitario. En tu experiencia cercana, digamos, profesional, ¿cuánta gente más o menos pensás que se ha alejado o cómo lo percibís? Sí, lo percibo como que día a día, no sé en cantidad, pero no, claro, sí, sí. Que todos los meses, todas las semanas me voy enterando, ay, que fulana ya no se dedica, no, yo ya no estoy, quiero derivar un paciente, no, ya no estoy trabajando en discapacidad, ahora me dedico a otra cosa. Eso, ¿a dónde se va esa gente? Se está dedicando a otras cosas que tienen que ver con el comercio, o de comprar, vender cosas, o incluso tareas administrativas. O sea, hoy en día una persona, un profesional muy formado, gana más tal vez siendo empleado de comercio que dedicándose a trabajar en su consultorio. Lo cual echa a la basura años de formación, ¿no? Sí. De estudio, de especialización muchas veces, porque son cosas muy, muy específicas también que se tienen que tratar. Sí, en autismo, porque bueno, hablando de esto de que cómo creció lo que es discapacidad, de hecho es una epidemia, por más que no se diga, pero es impresionante el gran crecimiento que hay de población de personas que están siendo diagnosticadas, niños que están siendo diagnosticados con autismo. En parte dicen de que es porque ahora se hacen mejor los diagnósticos, y eso es verdad, pero también es un aumento real, orgánico, que se está observando de niños que se encuentran dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Y esos abordajes se estudian, o donde más desarrollo están teniendo es en Estados Unidos, los abordajes de terapia cognitivo-conductuales, de terapias TEACH, de terapias que tienen que ver con métodos alternativos de comunicación, y esas formaciones se pagan en dólares y son difíciles de acceder. Y es gente que pagó, que invirtió en formarse en integración sensorial, en ABA, en TEACH y en esos diferentes métodos específicos, pero que actualmente dicen, no, con lo que gano en un comercio me conviene más trabajar de otra cosa, o sea. Bien, la verdad es increíble que tengamos que celebrar lo que pasó ayer en la Cámara de Senadores, pero bueno, por lo menos pasó y hay alguito para celebrar dentro de todo este panorama. Complicado creo para todos los argentinos, ¿no? Sin duda la población de discapacitados es una de las más vulnerables, pero es un panorama complicado para todos. Por lo menos ahora el Congreso ha puesto un freno, ¿no? Sí. Me parece que es saludable. Ha sido un gusto tenerte acá en nuestro programa. Seguramente vamos a tener nuevas ocasiones para hablar. Gracias por tu tiempo y gracias por venir. Bueno, gracias por invitarnos. Y bueno, esperemos que después nos juntemos para hablar de cómo resultó esta ley favorable para esta población. Ojalá.